Bueno, bueno, hoy vamos a comenzar a ver el tema de los motores trifásicos, ¿sí? Principio de funcionamiento, tema en la curva, torque, velocidad, bueno, cómo está construido, todas esas cuestiones. Bueno, después el tema de los arranques y esas cositas, ¿sí? Bueno, el motor trifásico es similar al motor monofásico, nada más que utiliza dos fases de la tensión alterna, digamos, ¿sí? Que esas dos fases, o sea, las tres en total, están desfasadas 120 grados, ¿sí? Es lo que sabemos de un sistema trifásico. Bueno, también es motor asíncrono, ¿sí? ¿Qué significaba que era asíncrono? Que el inducido no gira a la misma velocidad con lo que gira el campo magnético en el estator. Bien, hay un pequeño deslizamiento, ¿sí? Entre la velocidad del campo, ¿sí? Que está girando en el estator y la velocidad del rotor con que sigue a ese campo, ¿sí? Eh, para que se produzca ese sincronismo, ¿qué tenía que haber? O sea, el motor síncrono que habíamos visto al principio de todo, que es el más difícil de ver, digamos, en la práctica. Una espira en corto, ¿no era? No. ¿Qué tenía el motor síncrono? O generador síncrono. Es el que tenía campos, ¿cómo es? Campo inducido, o sea, con escobillas. Claro, exacto. ¿O tenía algún ¿Es de imán? el de fase partida era o no? No, esos son todos No, no. motores asíncronos, ¿sí? De Ah, está. inducción. ¿Eh? El motor síncrono, ¿qué tenía? Generábamos un campo en el rotor, ¿sí? A través de corriente que le podíamos inyectar, corriente continua, y ese campo iba siguiendo al campo giratorio, digamos, en el estator, ¿sí? Por lo tanto, mantenía el sincronismo, ¿sí? Básicamente de esa forma. ¿Bien? En ese caso, mira, fíjate con la pregunta que me sale ahora, ¿no? Es re tarde, pero el brushless sería un síncrono que lo hacen electrónico, pero lo más que con imanes, Eh, sí, podría ser. porque va siguiendo al campo, digamos, pero electrónicamente. Sí. Pero es un motor de corriente continua. De corriente continua, sí, sí, A sí. través de la electrónica se generan distintos campos, digamos. ¿Sí? ¿Eh? Eh, bueno, y lo que vamos a ver ahora, motor asíncrono de inducción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es de inducción? La palabra de inducción. Que el mismo campo del estator induce un campo magnético en el inducido, en el rotor. Ahí, esa misma, ¿sí? Por eso se le llama motores de inducción, ¿sí? Porque un campo magnético en el estator induce un campo en el rotor que lo hace girar, El ¿sí? rotor es el que tiene las espiras en corto, Las espiras en corto, ¿cómo se llamaba? cable de ardilla. Habla de ardilla. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a repasar un poquito de corriente alterna. ¿Qué tenemos en nuestra red de tensión alterna? ¿Sí? Tres tensiones o tres fasores. ¿Cómo están esos tres fasores? Desplazado 120 grados. Desplazado 120 grados, ¿sí? ¿Qué relación hay entre la tensión de línea y la tensión de fase? Raíz de 3. Raíz de 3. Raíz de 3, ¿sí? La raíz de 3. ¿De dónde viene esa famosa raíz de 3?
Era la suma vectorial de las tensiones. Exacto, ¿sí? Yo tengo un sistema en triángulo y adentro que tengo un sistema, uy, me quedó feo, en estrella, ¿sí? Que nuestra red, ¿cómo está conectada? Nuestra red de baja tensión, en estrella, en Una estrella, estrella. ¿sí? Tenemos los 4 cables, tensión, y el del medio es el neutro, ¿sí? Que cuando se corta este cablecito, ¿qué pasa con Se pudre el mercadito. ese triángulo? Ahora, no sé, adopta otra forma. Supongamos que se viene hasta acá, el punto de neutro, se viene hasta ahí, ¿sí? Fíjense cómo aumentó el valor de esta fase, ¿eh? Pero si ustedes miden la tensión de línea, ¿qué van a tener? La misma de antes. Lo mismo, ¿sí? No cambia. La de fase. Que cambia la de fase, exactamente. Se desplaza ese punto. ¿Eh? Bueno. Bueno, y esas tensiones, digamos, instantáneamente, nosotros ahí vemos fasores, pero de manera temporal, digamos, instantáneo, ¿qué tenemos? Una forma de onda senoidal, ¿sí? Que esa forma de onda senoidal la podemos pasar a fasores. ¿Por qué lo pasábamos a fasores? Es más Para fácil. poder representarlo. Para poder representarlo y para poder trabajar, digamos, ¿sí? Trabajar con estas ecuaciones, un matemático puede trabajarlo, pero trabajar con fasores es más fácil, digamos, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos las 3 tensiones, ¿sí? Línea 1, línea 2, línea 3. ¿Cómo están desplazadas? Cuando la línea 1 pasa o tiene su máximo, ¿sí? La línea 2, recién cuándo va a tener su máximo. 120 grados. 120 grados después. 120 grados después. Por lo tanto, acá, ¿qué ángulo será este? $2.10, ¿no? 120 más 90, si no me Sí, fallan los obvio. cálculos. Bien. O sea, un ciclo completo de una onda, de la primera, ahí vemos las 3, ¿sí? Cómo llegan a su pico. Bien, tensión o intensidad. ¿Por qué dice tensión o intensidad? Porque van en fase, van lo mismo. Tiene la misma frecuencia, tiene menor amplitud nomás. Tiene la misma Y está corrido. frecuencia. Sí, pero está corrido 90 grados. La tensión, sí, va siempre Siempre igual. igual, ¿sí? Si el sistema está bien, tendría que ir siempre igual. La corriente es la que se puede desplazar. Atrasar o ¿Eh? adelantar. ¿Se entiende eso? Sí, si es resistiva va a ir a la par, si no, se va a mover. Exacto. Podemos tener 3 corrientes de distintas fases idénticas. Sí. Sí, sí. En módulo sí, pero no. Idénticas en módulo. Y en ángulo, En ángulo En no. ángulo no. ¿por qué no? Podés tenerla O sea, si son resistivas, no sería lo deseado. no- El ángulo de fasaje va a ser con su fase, así que sí puede ser. si son Sí. resistivas, sí. Si son capacitivas, no. Y si son inductivas, tampoco. Pero si son inductiva o capacitiva con el mismo valor, pones 3 capacitores iguales en cada fase, vas a tener el mismo desplazamiento de la corriente en las 3 fases. Ah, perdón. Interpreté mal la pregunta. Van a seguir desfasadas 120 entre sí, por más que no coincidan con la tensión. Supongamos que tenemos esta No, tal vez si es mixta, van todas distintas, sí. línea y esta línea, ¿sí? Tensión. Yo puedo tener 3 corrientes, no sé,
idénticas, así, supongamos. Ah, ¿Que estén las tres juntas? No, Tres juntas. imposible. No, Igual. no se puede. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Sí, depende. Sí, se puede. sí, se puede. Metés una resistiva, una Pueden capacitiva y una coincidir. inductiva. Pero hay una que va a tener más de 180 grados. Ah, ahí está. O sea, esta fase puede tener una corriente ahí, ¿Y ¿sí o por no? qué no si la voy corriendo? Y yo la puedo ir Sí, una corriendo. tiene más de 90 y la otra más de 180. ¿Y No, cuál no. sería el problema? O sea, Claro, la misma corriente de la fase no puede estar ni más de 90 ni menos de 90. Desfasada del vector tensión. claro, no se puede Lo que pasar. sí pueden coincidir es si, por ejemplo, que ha pasado, da la casualidad que están conectadas al revés, por ejemplo, en un medidor la entrada por la salida, entonces puede llegar a coincidir en un gráfico que las tres estén apuntando para el mismo lado. Yo puedo tener de esta fase una tensión, una corriente ahí, de la primera fase, Sí, con este ángulo ahí de desfasaje. sí. Sí, bueno. Borro. ¿Qué le pasa? Ahí. Yo puedo tener una corriente ahí desfasada con este ángulo de respecto a esta tensión. No, con respecto a esa tensión, no. Más de 90 no podés. Más de 90 no se puede. Más o menos. Bien. ¿Por qué no? Y porque sería, ponerle, cuando es capacitiva pura o inductiva pura, el desfasaje es 90 grados. Sí. Pero si yo hago sumas y restas de capacitores, al último de capacitores e inductores, llego a una corriente con un ángulo diferente. Sí, pero Sí, pero sigue siendo lo no va a ir mismo. O 90 sea, grados. al ángulo vas y de subís entre los 90 y los menos 90. Exactamente. O sea, esta tensión que está ahí, ¿sí? Puede generar una corriente en fase con esta, si quisiéramos ponerle. Hay 120 grados de diferencia ahí, en tensión. Y en corriente tendría que generar 120 grados de diferencia. No. Para generar 120 grados de diferencia, ¿cómo tiene que ser la impedancia? Negativa tendría que ser. O sea, O sea, yo si hago la corriente es igual a la tensión sobre la impedancia, Impedancia. ¿no? ¿Qué ángulo tendría que tener esta impedancia para correrse 120 grados? un ángulo negativo. Un ángulo negativo. ¿Y cómo tendría que ser para tener un ángulo negativo? La resistencia negativa, ¿no? Claro. ¿Mm? Claro. Entonces no se puede. No, lo que yo decía, más llevado a la realidad, por ahí que puede ocurrir, es rarísimo, pero por ejemplo, la fase R es inductiva, digamos, y te va a dar un ángulo, ponele cercano a los 90 grados, ¿no? Sí. La fase S es capacitiva y ponele que lo lleve cerca a 90 grados también. Y si la fase T está conectada al revés, lo desplaza 180 grados y también lo puede llevar cerca, depende si es inductivo o capacitiva, cerca de los 90 grados también. Sí, pero eso es para medir nomás. No, eso para medir, pero por eso te quiero decir que, digamos, en un diagrama vectorial tiene que ser un chino, pero se puede dar, digamos, de que los tres vectores estén juntos, de corriente, siempre y cuando haya una fase conectada al revés. Exacto. ¿Sí? Pero eso es forma de medir. La realidad es que no, digamos. ¿Sí? Sí, no, en la realidad y en la teoría no. Bien. Bueno,
Entonces, bueno, las ventajas del uso de corriente alterna, ¿qué ventajas tenemos? Trifásica, ¿eh? El uso de corriente alterna trifásica. Y que oscilan, o sea, están oscilando ¿cómo decirte? En ciclos, o sea, en diferentes, o sea, no tenemos el problema que tenemos en el monofásico, que si cuando le metemos la tensión queda como vibrando sin poder producir un avance, no me sale la palabra, pero producir un Crea su giro. propio campo giratorio. O sea, está bien, eso es Gracias, Mauro. para un motor, perfecto, para hacer funcionar un motor. Pero, o sea, generalmente, Ah, distribución de carga. sí, la red nuestra trifásica. ¿Qué ventajas tenemos con respecto La a distribución de carga monofásico? y el equilibrio de carga. El equilibrio de carga es la distribución. Ujú. ¿Es más barata la energía eléctrica? Es más barata la trifásica. Según las viejas, sí. ¿Qué es lo que se puede hacer más barato? Y gastás menos La en instalación. La térmica. La térmica. Los conductores. Los Los conductores. conductores, por eso la instalación. Ujú. Exacto. Lo que antes iba por un cable, ahora va por 3, básicamente. ¿Sí? Bueno. Bueno, campo magnético. ¿A qué llamábamos campo magnético? Estamos haciendo un repasito. El flujo. Eso es un flujo. Flujo magnético es otro. Campo. Sería la zona donde actúa la fuerza magnética, el campo magnético. Exacto. ¿Sí? Donde hay fuerzas magnéticas. ¿El flujo qué sería? ¿Qué era el flujo magnético? Es como la corriente. La cantidad de líneas. La de cantidad, campo. claro, sí. Cantidad de líneas que pasan por una determinada superficie. Digamos. Vendría a ser lo mismo que la corriente en un conductor. Claro, exactamente. Es la cantidad de... Bueno, ese campo magnético, ¿cómo se puede generar? ¿Con un imán permanente o con un electroimán? Con un imán. Es una bobina con un núcleo. Sí. Y esa bobina que tiene O una circulación de corriente por un conductor. Ahí generamos un campo magnético. Bien, o que circule corriente por un conductor. ¿Y esa corriente cómo tiene que ser? ¿Continua, alterna o puede ser Alterna. cualquiera de las dos? Continua, cualquiera de las dos. En realidad, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. ¿sí? Cualquiera de las dos. Tener un campo. Si es Para si es inducir continua, corriente tenía que ser variable. bien, si es continua, el campo que va a generar no va a variar, ¿no? Porque es proporcional a la corriente. Y la corriente no varía, el campo no varía. Si es alterna, ¿qué pasa con ese campo? Varía el campo. Variante. Varía, ¿sí? Y si en ese... Varía a la par de la corriente. Como varía la corriente, varía el campo. Exacto, ¿sí? Varía el campo, varía el flujo, ¿sí? Bien. ¿Qué pregunta le iba a hacer? Esa corriente que varía o la que no varía, ¿puede inducir en un conductor una tensión? Solamente No, varía, no. varía. Si varía, sí. Si varía, el que tendría que variar sería el conductor. Si moves el conductor, sí. Ajá, y si no se puede mover el conductor, por ejemplo, en un transformador. No hace nada. No hace nada. No sé. Tiene que variar de alguna manera con movimiento o variando la corriente. Lo que tiene que variar es el flujo, ¿sí? O sea, la cantidad de líneas que pasan por una superficie. ¿Eh? Y ese flujo puede variar, o variando la corriente en el tiempo, como es la corriente alterna, o variando la superficie, cómo se mueva, digamos. Cómo van atravesando esas
línea de campo a través de esa superficie. ¿Sí? Bueno, entonces veamos un conductor, un motor trifásico, lo mismo que el motor monofásico, tiene una parte fija que es el estator y una parte móvil que es el rotor. ¿Sí? La parte fija dice que está construido con chapas de acero al silicio, provistas de unas ranuras. ¿Por qué se construye ¿Por qué usábamos el material acero al silicio? El que Como las mejor corrientes conduce parásitas. Es más, tiene más resistencia al paso de la corriente, chapa con el metal con silicio. Sí, y el que mejor conduce el campo magnético. ahí está. ¿Y cómo se llamaba eso? Flujo electromagnético. No. La inductancia. Reluctancia. ¿Sí? Pero nosotros hablamos de resistencia eléctrica, ¿sí? O conductividad eléctrica. Conductancia. No, conductancia no. Conductancia es la inversa a la resistencia. Resistencia. Reluctancia es la Ya. resistencia. Ahí dijiste la palabra. La permeabilidad magnética. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan la curva de estéresis? ¿Sí? Esto lo que hacía era aumentar la zona lineal. Recuerden que después como que se corría y ya no volvía por ese punto. ¿Sí? Había pérdidas en el núcleo, digamos. Bien, por eso se usaba también el acero al silicio. Bueno, dice O sea, eso hace que el ciclo de estéresis sea más finito. sea más lineal, digamos, exactamente. ¿Sí? Si en vez de usar este acero, usamos otro, diferente. Claro, porque en el ciclo de histéresis era que si quedaba magnetizado, vos necesitabas más corriente para volver a magnetizarlo. Tenías que arrancar ya de otro valor. Exacto. Claro, cuando iba volviendo a cero tenía una oposición. Esa oposición hacía correrse el gráfico. O sea, nosotros teníamos el gráfico ahí. Y esto era una cosa así, ¿no? Y Cuando más después finita volvía era ahí. la hoja, menos corriente necesitabas para. Es decir, arrancaba ya. Una cosa así. Y bueno, después volvía por arriba, digamos. ¿Eh? Todo eso que está dentro es pérdida, digamos. ¿Sí? Y nosotros podríamos mantener la lineal más corriente magnetizante, ¿sí? Bajamos por la misma línea. Bien. O sea, podríamos aumentar la corriente magnetizante bastante. ¿Sí? Aumentando la corriente magnetizante, aumentamos el campo. Aumentando el campo, aumentamos la fuerza, básicamente. ¿Sí? En un motor. En un transformador, ¿qué vamos a querer aumentar? Disminuir las pérdidas. Primero disminuir las pérdidas, ¿sí? Y La inducción en el secundario. La inducción No, la fidelidad, ¿cómo es? Sería la eficiencia. eso, la eficiencia. sí, bueno, la eficiencia viene de reducir las pérdidas, ¿no? Pero con poquito, digamos, corriente de un lado, yo lo que busco en un transformador, que es Claro, bajar las corrientes. aumentar la tensión, y bueno, o subir la corriente o bajar la corriente, como quieran, digamos. ¿Eh? Son inversamente. Pero lo que se busca es eso, digamos, con poquito mantener del otro lado reflejado lo que hay, digamos. Bueno, dice, las espiras de los bobinados están dispuestas de dicha ranura formando electroimanes y en tantos circuitos como fases tenga la red. ¿Sí? O sea, ¿cuántos circuitos vamos a tener en un motor trifásico? 3. Tres. ¿Sí? 3 bobinas, básicamente. ¿Sí? Bueno, en esta parte los electroimanes que forman el estator y en la que creará el campo magnético giratorio, por eso también se llama inductor, lo que ya sabíamos, ¿sí? Que el estator es el que induce, ¿sí? Y el rotor es el inducido, ¿sí?
ya que inducirá una corriente en la otra parte, o que lo mismo inducirá el movimiento, bueno, como más adelante ahora lo vamos a ver. ¿Por qué se va a inducir una corriente? ¿Qué tiene que pasar para que se induzca una corriente? Tiene que haber una variación del campo magnético. Bien, si hay una variación del campo, se induce una FEM, ¿sí? Una tensión. Ahora, En la para que, jaula de ardilla. bien, ahora para que se induzca una corriente, para que haya corriente en un circuito, ¿qué tiene que haber? ¿Cómo Tiene que haber tensión. Tiene que haber tensión y qué más. Y cerrado el circuito. Y cerrado el circuito, exactamente. ¿Sí? Por lo tanto, la jaula de ardilla lo que hace es cortocircuitar, digamos, eso, digamos. ¿Sí? Y hacer que el circuito cree esa corriente. Bien, y en el rotor, entonces, bueno, está situado en el interior del estator y consiste en un núcleo de chapas de acero al silicio también, ¿sí? Apilada, que forman un cilindro, o de un bobinado eléctrico dependiendo del tipo de rotor, si es jaula de ardilla o rotor bobinado. También se llama inducido, es donde se inducirán las tensiones y las corrientes, y por lo tanto el movimiento de nuestro motor. ¿Por qué se induce un movimiento? Por la rotación del campo. Sí, Porque, es decir, vos cuando inducís una corriente en la jaula de ardilla, esa corriente se mueve ahí, que también va a ser una corriente variable, y va a generar un campo también variable en el rotor, en el núcleo del rotor. Y ahí va a generar un efecto de repulsión o atracción entre los campos giratorios del Genera motor. una fuerza, genera ¿cómo es? un par. Un par. Claro. Exactamente. ¿Sí? Bien. Bueno, el rotor en jaula de ardilla es el más utilizado. Es un rotor con una serie de barras de aluminio y cobre, conductores a su alrededor y unidas en cortocircuito por dos anillos en su extremo. Ahora después vamos a ver. El rotor bobinado es un rotor con bobinas a su alrededor. El campo magnético, las líneas de campo magnético giratorio trifásico del estator cortarán las varillas o las chapas del rotor. En estas se induce una fuerza electromotriz, tensión, que al estar en cortocircuito se genera una corriente, y esta corriente inducida genera un campo que seguirá al estator girando, ¿sí? El rotor. Bien, lo que hablábamos recién. Bueno, acá tenemos un motor desarmado, acá tenemos la jaula de ardilla, que ya la hemos visto para los motores monofásicos, bueno, rodamiento, el eje, ¿sí? Acá tenemos el estator, ¿sí? La bornera. De acuerdo a cómo están las chapitas, ¿qué forma de conexión tiene ahí? ¿En estrella? Bueno, ¿Triángulo o estrella? Esa es triángulo la que está en la foto. este es triángulo, ¿sí? Triángulo. Para que esté en estrella, tenemos que, Hay que puentear todo de un lado ¿Qué tal las puntas? y conectar del otro. exacto, cortocircuitar. ¿Cómo? Oh, Sí, 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 sí. Doy fe. Me mandaron una foto la otra vez diciéndome, che, ¿por qué no me anda? pero lo deben haber hecho, no se han dado cuenta. ¿Cómo no? ¿Cómo va con Básicamente. 3 cables de distintas? Venía, en el caso mío, en el caso en particular, en mi caso particular, lo que pasó es que pusieron, ponerle las chapas, venían dibujadas arriba y en vez de venir arriba vinieron abajo, poner las chapas, en la hilera. Y Donde él entra como el le cable, dijeron, digamos. claro, donde entra el cable, como él veía que estaban ahí abajo, dice, no, pero a mí me decía que le conectara ahí abajo. Pusieron conectar ahí abajo, ni nunca prestó atención. Está bueno porque eso es lo que calculamos. Es un corto trifásico. Es lo que calculamos. Ahí Un es 8, la peor. Que puede llegar a tener. Pero ni idea de electricidad, porque si vos metés los conductores en cortocircuito ya sabés que va a eso horrible. Ah, bueno, pero nunca miró, o sea, era un
un aficionado que estaba conectando una bomba. Nunca miró qué es lo que estaba conectando. O sea, él, era una bomba que le habían rebobinado, o sea, que le habían cambiado de lugar la chapita, no sabe. No sé. Pero. Menos mal que no lo conectó en triángulo, entonces. Si no, volaba el motor ahí. Sí, se perdió todo. Iba Y a quedar claro, cuadrado. iba a ser, exacto. Bueno, No, él vio que la conexión entraba por abajo. Dijo, yo va por abajo, yo lo pongo ahí abajo. Listo, está. y la chapita también abajo, listo. Y la chapita de abajo y quedó todo abajo. Bueno, sí. Bueno, después esto ya lo vamos a ver bien, pero esto lo deben haber visto en mando y control, seguramente. Algún arranque de motor, algo. Bueno, acá tenemos los polos, ¿sí? En el estator, bobinados, y el rotor. Y acá indican flujo 1, flujo 2, flujo 3, flujo 1, flujo 2, flujo 3. ¿Por qué tenemos dos? Digamos, tenemos tres pares de flujo, digamos. Son los polos. Son los polos, ¿sí? O sea, el flujo generado por esta bobina, ¿qué va a hacer? Va a tender a atravesar el rotor de esta forma, ¿no? Sí, sí. Cuando acá tenga una forma la corriente, circule para este lado de la corriente, ¿sí? Así como la vemos, la flechita ahí. ¿Para dónde va a ser el flujo? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba, ¿sí? Bien, y cuando circula al revés va a ser para abajo, ¿sí? Y así con las tres fases que tenga conectado. ¿Esos flujos cómo van a estar desfasados? Eléctricamente, 120. 120 también. 120 grados. Eléctricamente, 120 grados. Y mecánicamente también. O sea, no. Bueno, eso. Sí, Magnético. geométricamente, También 120. 120 grados. Bien. Bueno, bueno, funcionamiento Faraday, que había dicho Faraday y todo lo que estuvimos hablando de recién. ¿Cuándo se induce una tensión? Cuando un conductor se mueve, corta las líneas de campo magnético. Bien, cuando varía el flujo magnético, básicamente. ¿Cómo se puede variar el flujo magnético? O moviendo el conductor o moviendo el campo, ¿sí? Que atraviesa al conductor. Bien. ¿Estamos? Si el circuito está cerrado, acá hay corriente en esta barra. No. No, porque está abierto. Hay tensión ahí, yo puedo medir tensión, pero no mido corriente. ¿Sí? En este sí va a haber corriente. De hecho, tiene puesto ahí un galvanómetro para medir la corriente. Bien. Bueno, Nikola Tesla descubrió que una corriente alterna trifásica genera un campo magnético giratorio al circular la corriente de cada una de las tres fases por una bobina de un electroimán diferente. ¿Sí? Y ahí veíamos digamos, los polos cómo están, desfasados 120 grados, y cómo en cada tensión eléctricamente desfasada 120 grados va generando distintos campos magnéticos. En este caso, ¿cómo estaría conectado el motor? ¿En estrella o en triángulo? Estrella. ¿Sí? Fíjense que las puntas de los bobinados están cortocircuitadas. Acá dice neutro. ¿Es necesario tener neutro? Si están equilibradas las cargas, no. No. Y las bobinas son exactamente iguales, sí. Deberían ser exactamente iguales los bobinados, ¿sí? Por lo tanto, la corriente que circule por el bobinado A tiene que ser la misma que el B y tiene que ser la misma que el C. ¿Sí? La misma en módulos y en ángulo desfasado. No, en ángulo no, 120. ¿Ah? Que en este punto, cuando se sumen, la resultante, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. ¿Sí? Si no vale 0, Tiene que volver al inicio. Kirchhoff se pega un tiro, ¿no? Exacto.
¿Qué decía Kirchhoff? Kirchhoff nomás. Kirchhoff y varios, ¿no? ¿Qué decía Kirchhoff? Que la suma de todas las De la corrientes igual a suma. cero. Bien. Bueno, acá tenemos, digamos, Que entra en un nudo. Toda la suma de todas que entran en un nudo. acá tenemos en distintas etapas, digamos, cómo es la resultante del campo magnético. ¿Sí? Fíjense en el punto 1, el máximo está en esta dirección. ¿Sí? En el punto 2, el máximo está acá, con el rojo. ¿Sí? Negativo, pero el máximo. O sea, dado vuelta, no es que no es. Podríamos decir que esto es negativo y esto es positivo si lo vemos en un eje y a este cuadrante le decimos positivo o negativo, pero eléctricamente está dado vuelta nomás. ¿Sí? Acá tenemos el máximo en L2, ¿sí? En la línea 2, y así sucesivamente. ¿Qué va pasando con el campo ahí entonces? ¿Qué está haciendo? Está girando. Fíjense, estaba así, ahora está para acá, ahora está por ahí, tiki, tiki. ¿Para qué? ¿En qué sentido está girando el campo acá? Si este es el 1, Antihorario. Antihorario. antihorario, ¿sí? Fíjense que está girando ahí. El 1, este es el 2, se va hasta que volvió al mismo punto. Bien. Bueno, esto es lo que hablábamos recién. Bueno, vamos, acá tengo un simulador para ver qué hace el campo magnético. Ahí está. Bueno, acá tenemos un simulador para ver los flujos y cómo va girando el campo. Vamos a probar primero un motor monofásico. ¿Sí? Entonces, un motor monofásico le vamos a poner a esta fase 0 y a esta fase 0. ¿Sí? Por lo tanto, no hay corriente. Tenemos una sola fase. ¿Sí? O sea, un solo bobinado y la corriente va y viene. ¿Qué va a hacer el campo? Varía de un lado a otro. No Sí, gira, vamos a ver. sí. ¿Sí? Ahí está En un momento va para un lado y en el otro momento va para otro. ahí tenemos. ¿Sí? No hace un movimiento giratorio, sino que va de un lado a otro. Exacto. Y no hace un movimiento giratorio. Bueno, supongamos ahora, fíjense que no gira. ¿Sí? O sea, si que el motor se quedaría clavado ahí, no haría nada. Supongamos ahora. Temblando. Exacto, ¿sí? Supongamos ahora que tenemos dos fases. O sea, dos bobinas. Motor monofásico, ¿sí? De fase partida. Bien. Las dos bobinas idénticas. O sea, fíjense que la fase va a ser la misma. Eléctricamente el ángulo de desfasaje le voy a poner 0, que sea el mismo ángulo. Y que estén corridas, si las bobinas son idénticas, eléctricamente la fase 0, ¿sí? ¿Se entiende? Son iguales. Ahora, geométricamente las voy a correr 90 grados. Vamos a sacar los fasores. El T0, bueno. ¿Ven ahí? ¿Gira o no gira? Todavía no. El negro. No está girando. Yo las desplacé a las dos bobinas 90 grados geométricamente, pero no las desfasé eléctricamente. O sea, son idénticas. Es como si tuvieran en serie las dos
pasa la misma corriente, No le pusiste el capacitor todavía. no le puse el capacitor. Vale, Bueno, nada ahora- más, pero 45 grados. Antes lo hacía en la horizontal, ahora va a 45 grados. claro, bueno, ahora, claro, queda ahí en el medio. ¿Sí? Ahora lo voy a desplazar un poquito. Recuerdan que la bobina arranque era diferente que la bobina principal, digamos. ¿Sí? Sin el capacitor, con los 30 grados, arrancaba. Claro, bueno, vamos a ponerle 30 grados nomás, que haya un desfasaje en impedancia, pero propiamente porque uno tenga más resistencia y menor reactancia y el otro tenga un poquito más de reactancia y menor resistencia. ¿Sí? Pero sin capacitor. ¿Bien? Jugando con la impedancia, digamos. Jugando con las impedancias de los bobinados. Y siguiendo estando desfasadas las dos 90 grados geométricamente. ¿Ven? Y ahí las desfaso 30. Fíjense ahora qué pasa con el negrito. Ya tiene un Entra giro. a hacer un giro medio raro, muy raro, pero entra, ya querés moverse. Ahora lo desfaso eléctricamente, pero ven, ¿no? Cómo va queriendo, como a girar un poquito más. Gira excéntricamente, digamos, si vamos al caso, ¿no? Si le hago eléctricamente 90 grados, las desfaso a las dos, ¿sí? O sea, desfaso los flujos. Ahí se ven cómo va girando el campo en el estator. ¿Sí? Ahí Este es el campo, cómo gira en el estator. Sigue siendo un óvalo, pero más largo Sigue el siendo óvalo. una bola, exacto, ¿sí? Por eso es la poca eficiencia que tiene un motor monofásico, digamos, o comparado con un motor trifásico. Bien. Bueno, este sería No el... no en todo, o sea, la conclusión es que no en todos los puntos el motor va a tener fuerza, simplemente tiene fuerza en los dos extremos del giro. Exacto. En dos puntas del giro tiene fuerza, a 90 grados de eso no tiene fuerza. Ujú. Bueno, ahora vamos a ver un motor trifásico de dos polos. Ahí tenemos, fíjense, bueno, acá se puso en gris para no modificarse, pero el primer flujo tiene la misma amplitud, todos iguales, geométricamente desfasados, este está en 0, el otro está a 120, el otro 240, desfasados 120 grados, y eléctricamente desfasados también 120 grados, o sea, son las bobinas idénticas, el motor trifásico. Fíjense cómo gira el campo, ¿sí? Una hermosura. Fíjense, Siempre la sigue el resultante vector negro siempre, va mayor a todo, ¿no? y fíjense que la resultante siempre es la misma. Y lo que va cambiando Parejito. es parejito, exactamente. Ahora vamos a ver qué pasa cuando le agregamos polos. Fíjense que yo no cambié el avance. Si cambio el avance es ver esto más rápido, nada más. ¿Sí? Es una de la vista. ¿Sí? Como cambiarle la frecuencia. Pero vamos a seguirlo dejando ahí en 5 para verlo. Bueno, yo ahora le voy a cambiar los polos. Le voy a agregar dos polos más. ¿Se acuerdan de qué dependía la velocidad? De la frecuencia y el número de polos. De la frecuencia y el número de polos. Bueno, ¿cómo era? La frecuencia directamente proporcional. Directamente Sí, proporcional. por 120 era sobre los pares de polo o los números de Bien. polo. Y el número de polos es inversamente proporcional. O sea, más Inversamente. polos tiene, menor. Más lento. Más más lento. lento. Bueno, vamos a ver si es verdad. ¿Eh? Vamos a poner 4 polos. A ver qué pasa con el campo. ¿Sí? Sigue siendo parejito, si ustedes lo ven. Pero es más lento. Pero más lento. Vamos a agregar 6. ¿Sí? Agregamos 8. Fíjense cómo se va haciendo cada vez más lento. ¿Mm? Claro, es porque hay muchas fuerzas que tiran para todos lados. En el menos polo, una sola tira y va. Claro, exactamente. ¿Sí? Porque tiene que ir siguiendo en varios ciclos. Ahora está dividido todo eso en un montón de onditas, de campos, digamos. ¿Mm? Antes solamente
se dividía, fíjense, o sea, izquierda, derecha 1, el otro a, no sé, a 120 grados, y el otro ahí también, a 120 grados. Se divide como en Cuando 3 escalones. Se divide como si fuesen 3 escalones, después de otra manera va aumentando exacto. los escalones que tiene que hacer. Este va como Y tiene que suelto cumplir. y el otro va agarrado a dos o tres partes más. Sí, fíjense, los azules, los rojos y los verdes son cada fase. Fíjense cómo va cambiando cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque va viendo polos en distintas partes geométricas, digamos, ¿sí? Del motor. A ver si tanteo acá que muestra. No muestra nada. Bueno, ¿se entiende? Y un motor bifásico de 2 polos. Fíjense, el motor bifásico de 2 polos, ¿qué tiene? Miren las características. Parecido al monofásico capacitor. Exactamente. ¿Sí? Lo que se busca es eso. Y si yo pongo un motor... ¿Cómo corrige el ángulo de 120 a 90? ¿Con qué lo corrige? ¿También con un capacitor? No, acá... de 120 bajarlo a 90, como está Sí, acá, sí. digamos. Sí, el ángulo del bifásico ese. Puede ser con un capacitor. ¿Sí? Ahora, si yo conecto un motor trifásico a 2 fases nomás. Esta está fasada a 120 geométricamente y este a 120 eléctricamente. Y la tercera no le saco la fase. ¿Qué pasa? Miren lo que pasa, ¿no? Y no arranca. ¿Arranca o no arranca? Puede que no No, arranque parece o un monofásico. puede Parece. mantener Con menos fuerza. puede mantener el giro, pero se termina complicando. Le transporta la carga a los bots. Exacto, ¿sí? Lo que puede pasar que la carga, o sea, se va a bloquear el motor. O sea, no va a tener la fuerza. Si ustedes en 2 fases dejan andando en vacío, va a funcionar. ¿Sí? Sí, en vacío sí. Pero fíjense cómo varía el flujo resultante. Sigue girando, pero ya es variable el flujo. No mantiene digamos, la amplitud. ¿Bien? Y si yo quiero conectar un motor trifásico a una red monofásica, ¿qué me dice? Le ponemos 2 capacitores. ¿2? Sí, eso habíamos Uno. dicho. Se puede generar las otras fases, se pueden simular desfasándolas con capacitores. A ver, quiero ver una cosita. 240, bueno. Vamos a ver. Entonces, dejamos ahí. Geométricamente siguen estando los bobinados iguales. Eléctricamente hay 2 fases que van a ser iguales, ¿o no? Ah, claro, tenés razón, podría sumar 90 grados. Sí. ¿Sí? Entonces esta la dejamos en 0 y en la otra le ponemos A 90. 90. ¿Qué hace ahí? ¿Gira o no gira? No gira. No giró. Sí, no está girando. ¿Sí? Está yendo por No, el va a ser lado. muy parecido a lo primero que hizo con el motor monofásico. Si le ponemos 90 ahí, lo mismo, pero Claro, corrido. va a ser, los otros 2. ¿Mm? Entonces, ¿qué habría que hacer? Y poner en serie 2 bobinas para que genere un corrimiento para el otro lado. Hay que correr eléctricamente
las tres fases, digamos, un poquito. Bueno. Bifásico de 8 polos. Bueno, ahí se ve cómo cambia el campo. Bueno, y no se puede hacer mucho más. Bueno, este simulador después se lo subo si por ahí lo quieren chumear, pero están en una página que hemos usado otros simuladores. Sí, usamos la vez pasada, habíamos usado ese también, no me acuerdo para qué. Era el mismo. Es Formato. parecido, sí, son todos creados iguales, digamos. Bueno. Bueno, acá que tenemos, esto ya lo vimos, ¿sí? ¿Qué está pasando en este dibujito? ¿Qué hay acá? Una circulación de corriente y se atrae para un lado o para el otro. Tiene un Bien. par. Varía el campo magnético en el cable y entonces se mueve. No, el campo magnético en el cable es fijo, fíjese. No, es la corriente que pasa por el cable y genera un par. Cambia de polaridad la corriente en el cable. ¿Se acuerdan que una corriente, un conductor, ¿sí? En el cual circula una corriente, está inmerso en un campo magnético? ¿Qué se produce sobre ese conductor? Una fuerza. Genera. Una fuerza, ¿sí? Por eso La regla de la mano derecha, de los 3 dedos en realidad. Por eso No las sé, barras que se colocan a la salida de un transformador, ¿cómo son? ¿Y qué tienen? Resistencia mecánica. ¿Sí? Y además de tener mucho cobre para, digamos, poder conducir la corriente, están mecánicamente dimensionadas para que no se doblen, ¿sí? Sí, que no vibren, que no tengan oscilación. Que no se arriben. Y que no se arrimen, o sea, que no se doblen, ¿sí? Básicamente es eso. Bien. ¿Por qué? Porque una corriente de la otra genera un campo y por la otra está circulando otra corriente y produce una fuerza, ¿sí? Se pueden arrimar o se pueden separar, pero se van a tender a doblar. Por eso tienen que estar mencionadas mecánicamente también, ¿sí? Bueno. Pero bueno, nosotros esto para las máquinas eléctricas rotatorias, ¿para qué usamos? A esto. Para producir un giro. Claro, para hacer un par. Exactamente. Un par. ¿Sí? Para eso lo usamos. Bueno, ahí está, lo que hablábamos recién. Para producir un par. ¿Sí? Esto es cuando tenemos un imán permanente. ¿Mm? En nuestro caso, un motor de jaula de ardilla, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr? Que se induzca ¿Quiénes serían el norte y el sur? El electroimán. El El polo en realidad. En los polos, exacto. ¿Sí? Esto. Los azules, los verdes, los rojos. ¿Bien? ¿Quiénes serían la espirita esta que está formando el par de fuerza? El momento. jaula de ardilla. La jaula de ardilla. Exacto, la jaula de ardilla. Bien. Bueno. Y por hoy no tengo más. Terminó hasta. El motor trifásico simplificó muchísimo todo, porque realmente, en comparación de los monofásicos, es mucho más sencillo en todos los aspectos, constructivamente, tamaño, todo. Sí, además hoy en día con la electrónica que sea los costos han Sí, eso bajado sumale. muchísimo, lo puede hacer andar con monofásico, una red monofásica. Bueno, una red monofásica puede ser un trifásico, tener infinidad de. Aparte que hacerlo funcionar a la velocidad que se te antoje, entre un montón de comillas, ¿no? Pero, Mucho más fácil. mucho más sencillo. Uh-huh.
Exactamente. Y hay unos motores ahora que tienen mejor rendimiento, dicen esos de rotor reluctante, ¿puede ser? Ah, ni idea, no sabía. Trifásico. Sí. Ajá. En lugar de tener un jaula de ardilla, es otro tipo es como macizo, tiene una forma media rara. Ah, mira. Sí, lo promocionaba la otra vez. Me saltó el video para verlo así como promoción de venta. Pero sí es raro, un funcionamiento raro tiene. Creo que lo usan para los autos eléctricos también. Claro, de ahí venía. Por el tema de los autos Ah, eléctricos. puede ser. Puede ser. Pero también puede ser, Sergio, que tiene un material diferente dentro también. No usan un metal normal, es un fierro Sí, sí, distinto. es algo especial, sí, es otro tipo de material. No recuerdo ahora, lo vi hace poquito yo, pero la verdad no me acuerdo. A ver si lo busco. Lo O comparto. sea, lo Igual que hoy, cambia. todo con electrónica, todo lo que es monofásico ya no es monofásico. Como es inverter, ahí ya se manejan como quieren después, con toda la electrónica. ¿Cómo? Cuando es inverter, que se manejan con la frecuencia y les generan las otras fases, ahí hacen Ah, lo que sí. quieren después. Sí, sí, sí. Por eso la electrónica ha avanzado tanto que hoy tener un motor trifásico no necesariamente tenés que tener tensión trifásica. Lo podés resolver, dependiendo la potencia que vos requieras, pero se puede resolver. Hasta pues, teniendo corriente continua. ¿Sí? Sí, porque termina siendo una alterna mentirosa, que o sea, volvemos de vuelta a lo mismo, casi una alterna el Sí. dibujito que genera. Yo no sé cómo funcionan, pero las bombas solares tienen un funcionamiento, el motor y el inverter, digamos, que usa, en toda la parte de electrónica, tiene un funcionamiento medio raro, digamos. No sé bien cómo es, que labura con la tensión y la frecuencia. Es parecido a los Brushlers, o sea, un motor Brushlers medio similar, porque eh, bombean siempre, con poco, con mucho, pero no Claro. lo van a, digamos, armonizando uno con el otro. Sí, deben mantener una relación tensión-frecuencia, una cosa así, digamos. No sé cómo es. Exacto. Ujú. Pero sé que no es, o sea, no es que uno le puede ir y meterle No, no, trifásica no, no. o monofásica. Sí, sí, pero la única manera de generar eso es variar la frecuencia. Claro, tenés que tener la electrónica antes que lo haga funcionar. Porque es un voltaje variable, o sea, lo que tiene ahí es que lo complejo que tiene eso que vos estás recibiendo un voltaje variable. Varía el voltaje dependiendo de cómo le da el sol y la electrónica hace el resto de la magia. Hace Sí, la magia de tratar de equilibrarlo en frecuencia, en amplitud por otro lado, o sea, trata de resolverlo, digamos, de que el motor siga girando cueste lo que cueste. sí, lo que el motor no es que está, decimos, no es un motor monofásico de 220 y yo siempre le entrego 220, por más que tenga poca No, no, no. tensión, le levanto o no. No, funciona con menos tensión, más tensión. La verdad que no sé bien, nunca me puse a investigar cómo era, pero es un tema, digamos, medio así. No es tan así como lo venimos estudiando con estos motores, digamos, ¿no? Mucha electrónica. Pero cambia, te digo, cuando tiene sombra o algo, cambia el caudal de agua que está Sí, sacando la sí, bomba. obvio. Sí. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, gente, no sé si tienen alguna duda, consulta, acá de alguna otra materia. Si no, nos vemos el miércoles. ¿Eh? Por mí nos vemos miércoles.